Ok, ureanálisis. ¿Quién conoce quién es eso? Este fue el primer instrumento de diagnóstico de orina. Se llama matula. En este instrumento lo que hacían los médicos de la antigüedad era decir al paciente: oríname en este frasco de cristal, y según el color y el aspecto lo comparaban con esta tabla, y según el color y el aspecto le decían: usted puede tener tal enfermedad. Y tenía una tasa de efectividad de un 99%. Uno se pregunta: ¿cómo tiene una tasa tan alta de diagnóstico? Fácil y sencillo. Si el paciente iba en la orina con mucha sangre, el médico decía: usted lo que tiene es un problema renal. ¿Por qué? Porque si tiene mucha sangre, si ya su riñón está liberando muchos glóbulos rojos, evidentemente ya está en la etapa final de la enfermedad, y evidentemente cualquier persona puede entrar una pelota de béisbol en una cancha de fútbol, ¿cierto? Porque la cancha es muy grande y la pelota es muy pequeña. Quiere decir que era fácil atinar el diagnóstico. Sin embargo, ellos hicieron esfuerzos para poder afinar el conocimiento. Y de hecho, de ahí sale mucho conocimiento que hoy tenemos hoy en día. La diabetes, ¿cómo se llama? Diabetes mellitus, ¿cierto? Sabor dulce. Y la otra diabetes, ¿cómo se llama? Diabetes insípida, un sabor amargo, agrio, ¿cierto? Vamos a ver por qué se llaman así. Este señor, a este es el que debemos muchas de las cosas que tenemos hoy en día, Tomás Harris, en el que él decía que la orina no es más que una biopsia líquida, que esta orina que tenemos en el día a día, cuando el paciente muere, iba a ir a parar a un patólogo. Sin embargo, en el día a día del paciente, podemos tener una biopsia líquida, porque todo lo que se produce en el riñón pasa a través de la orina. Y nosotros la desechamos como un elemento de desecho, pero vamos a ver que la orina es rica en información diagnóstica. Sus inicios. Aquí tenemos los dos santos de la medicina, y uno de ellos tiene, San Cosme tiene en sus manos una matula. Quiere decir que uroanálisis es la única área de laboratorio que está bendecida, porque tiene un santo que la protege, San Cosme. Y de este lado tenemos la expresión de un médico identificando la enfermedad de una paciente, y en el fondo se ven sus ayudantes, ayudándola con el diagnóstico, porque esa es la forma de cómo hacer diagnóstico. Hoy en día tenemos varias formas de cómo diagnosticar. Tenemos exploración física, tenemos rayos X, pero en la antigüedad, ¿qué teníamos? Simplemente los medios físicos: color, olor, sabor para la orina. Y una sonrisa por ahí cuando dije sabor. Sí, es cierto, sabor es la parte. Entonces, ¿cuáles parámetros se reportaban? El color. Si la orina tenía un color muy rojizo, podían decir: bueno, tiene un daño glomerular, un daño renal, porque tengo mucha cantidad de sangre en la orina. Se sabe que no es normal que yo tenga hematuria. Sin embargo, hay factores no fisiológicos y otros fisiológicos que van a ayudar a que aparezca orina, que en la orina aparezcan muchos glóbulos rojos. El segundo tiene que ver con la espuma. La espuma es la presencia de proteínas plasmáticas en la orina. Y esto puede ser un indicativo de que algo está pasando. ¿Por qué? Se supone que como la orina viene de una filtración, las proteínas que son de alto peso molecular no deben de pasar por el glomérulo. Y si ocurren, si pasan, se reabsorben en los túbulos. Si sigue pasando, si no se reabsorben y el glomérulo deja de filtrar, ¿qué va a pasar? Pues van a pasar al torrente, y eso es un indicativo de daño renal. El sabor. Le decía ahorita, la diabetes mellitus era un sabor dulce, y la insípida un sabor amargo. ¿Cómo se hacía? Simplemente probando la orina. De dos maneras. Sí. El médico se daba un sorbo de la orina y decía: sabe como a jarabe de alce.
sabe dulce, sabe como agrio, sabe amargo. ¿Qué se imaginan hoy en día? Sí. Y la primera enfermedad metabólica diagnosticada por este método fue la diabetes. Sí. Había otra forma menos invasiva. ¿Cómo era? Bueno, el paciente orinaba cerca de donde había muchas moscas, muchas hormigas, y si la hormiga iba a ese lado, era diabético. Era menos invasivo y era más fácil para el paciente y para el médico. Y el olor. ¿Qué podemos decir del olor? Bueno, si el paciente tiene una infección urinaria, el olor va a ser muy intenso. Sin embargo, si el paciente tiene un olor sui generis o propio de la especie, un olor ligeramente amoníacal, decimos que tiene un olor normal. Vemos que todos lo sabemos, ¿verdad? Así que ya todo esto lo hemos visto en el tiempo. Dentro de los inicios, empezamos a ver que con la ayuda del microscopio empezamos a hacer mejor diagnóstico. Eso quiere decir que después del microscopio, estas dos personas fueron las que más ayudaron al uroanálisis. Aquí tenemos a Helen Murray y a Josh Maumere, con una diferencia de edad muy abismal y con una diferencia en conocimiento de 100 años. Josh Maumere, en el 1850, fue la primera persona en describir que se podía realizar examen de glucosa en tira reactiva. ¿Y qué hizo Murray? En el 1950, fácil, junto con sus colaboradores, unieron todos esos enlaces en una misma tira reactiva. Y por eso es que ellos dos son las personas que más conocimiento tienen y más aportaron al diagnóstico hoy en día de la diabetes. Por eso fue que Murray, cuando Obama fue presidente, recibió un premio de la salud por sus aportes al diagnóstico de diabetes en pacientes. ¿Por qué? Porque hacer diagnóstico en orina es más fácil, es menos invasivo. Claro, hoy en día sabemos que hay factores que predisponen a que aparezcan glucosa en orina, como por ejemplo, una persona que consuma muchos alimentos ricos en carbohidratos. Evidentemente, si yo tengo un exceso de carbohidratos y todo lo que está en plasma se elimina en orina, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar necesariamente a orina. ¿Me siguen? A ver, vamos bien, vamos mal, ando viviendo todavía. Y ya aquí tenemos nuestro microscopio óptico con el que trabajamos en el día a día todos los laboratorios. Y con este empezamos a ver mejores elementos de laboratorio, mejores elementos, como cuáles podemos ver en un examen de orina: glóbulos rojos, glóbulos blancos, epitelios, bacterias, ¿qué más? Cristales, ¿como cuáles? Oxalato de calcio, ¿cuáles? Ácido úrico, fosfato amónico magnesio o triple, ¿cuál más? De colesterol pueden aparecer. Hay muchos cristales. Esto, aunque es una foto, fue un dibujo que se hizo en 1844, cuando aquí estamos en Independencia Nacional. Los investigadores, J. Beard y colaboradores, empezaron a dibujar todo lo que encontraban en el examen de orina. ¿Y qué vieron, por ejemplo? ¿Qué son estos? Oxalatos de calcio monohidratados y dihidratados. Empezaron a describir por lo menos dos de las tres formas. Aquí tenemos los dihidratados. Esto podría ser un monohidratado. Este podría ser. Y este tiene un nombre muy particular. Se llama oxalato de calcio dodecaédrico. Vamos a verlo ya un poquito más adelante. Sin embargo, ya aquí, en 1844, empezaron a describirlo. Sabemos que hoy en día el oxalato de calcio no está asociado a enfermedades solamente. Sin embargo, hay condiciones en las que si la mujer está embarazada y aparece oxalato de calcio dodecaédricos, se indica una enfermedad renal.
o se indica un exceso de calcio. Y eso puede dañar el feto. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo todo inicia? Vamos a ver cuál es el inicio. Estos son parte de lo que podemos observar en el microscopio que tenemos hoy en día. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué epitelio? Esa es la pregunta. ¿Qué epitelio? Lo hemos oído, es el más común que encontramos en el laboratorio. ¿Cuál es? Epitelio plano escamoso. Epitelio escamoso. ¿Y esto qué sería? Es fácil. ¿Qué forma tiene? Bicóncava, redonda, le da color, es lo que le da el color a la sangre. Glóbulos rojos. Sin embargo, aquí está en una forma que se llama eritrocitos dismórficos. Y lo de abajo, ¿qué podría ser? Se la puse un chin difícil, tranquilos. También son epitelios. Pero son epitelios con otro nombre, son epitelios tubulares. Estos son los epitelios tubulares que se encuentran en los túbulos renales, que son indicativos de daño renal. ¿Y por qué lo sé? Bueno, fácil, vamos a ver la morfología. Tengo gran núcleo, poco citoplasma. Esa es su característica principal. Bien. Entonces, creo que aquí no hay nada que no hemos visto en el laboratorio. ¿Cómo lo divisa? Empezamos. El examen de orina es un ultrafiltrado plasmático. En esencia, todo lo que está en sangre va a pasar a orina, exceptuando las proteínas plasmáticas que se van a reabsorber. ¿Y qué pasa con la glucosa? Bueno, como la glucosa y el agua es importante para nosotros, tiene que reabsorberse. Y cuando tenemos un exceso de glucosa que sale en orina, podemos decir que el paciente es diabético. Es lo más común que podemos observar. Bien. Lo más importante, ¿cómo se debe de tomar la muestra de un paciente? De orina. O usted le dice en el laboratorio cuando el paciente tenga, orine ahí. ¿O qué se le explica al paciente? El primer chorro. ¿Y le decimos que se lave o no se lave? Bueno, hay un pleito internacional, de hecho. Hay una discusión entre las escuelas americanas y europeas. Y ahora la escuela europea volvió para atrás. Me explico. Hasta el año 2022 hacia atrás, la escuela europea decía, el paciente no tiene que limpiarse ningún área genital. Ninguna. Lo que tiene que hacer es, si es hombre, se extiende hacia atrás el prepucio y expone el glande. Y de ahí se colecta la orina. Si es una mujer, con abrir los labios mayores y menores, de ahí sale el chorro y de ahí se puede colectar. Sin limpieza. La escuela americana dice, no, tú tienes que lavarte. La escuela americana dice, mira, tú te vas a lavar con ¿qué? Agua y jabón. Y te vas a secar con papel. ¿Qué dice la escuela europea? Hoy en día, en la guía 2023, que son estas imágenes, ellos dicen, es necesario que el paciente se lave, pero no como dicen los americanos. Tú te vas a lavar simplemente con agua, solo agua. Y te vas a secar con toallas húmedas, no con papel. Yo me diría, ¿y por qué no con papel? Sencillo, el papel es que está hecho, celulosa. Si esa celulosa cae dentro del examen, dentro de la orina, al yo analizarla, va a acarrear consecuencias de que yo vaya a identificar elementos que no están y me van a contaminar la orina. ¿Cierto? Entonces la escuela europea busca que la orina esté lo más limpia posible para la hora de hacer el estudio. Por eso es que ellos nos recomiendan que se seque con papel, sino con toallas húmedas. Ahora, ¿dónde la escuela americana dice europea que tú tienes que lavarte sí o sí, si son niños pequeños? Porque no van a tener control y son los padres. Sin embargo, aquí también te dice que para tomar la muestra en esos casos particulares se debe de colocar un colector de orina que no dure más de media hora.
y se revisa cada 15 minutos. Si a la media hora el colector no tiene orina, se retira y se pone uno nuevo. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo dura el colector en el pacientito, mayor contaminación va a acarrear. Las bacterias van a proliferar. ¿Me siguen? Frascos para la toma de muestra de orina. ¿Cuáles frascos tenemos? Los que recomiendan todas las guías: que sea plástico, que sea boca ancha, que sea anticaídas, y ¿qué más? Que no sean de cristal, que estén con líneas, por ejemplo, que yo pueda medir el volumen. Y lo más importante, y yo preguntaría, ¿lavados o sin lavar? Estéril para examen general de orina no necesariamente. Ahora, para cultivo sí. Pero si es examen general de orina en la que yo voy a tomar, a colectar la orina para analizarla, con que sea limpio de un solo uso, me es suficiente. Obviamente, si es estéril, mejor para mí, pero se acarrea un costo que no es tan necesario hacer la inversión. ¿Me siguen? Los colectores y el sistema, que es muy bueno, que es un sistema al vacío, en donde al laboratorio nos llega, en vez de llegarnos el frasco de orina, nos llega la orina en estos tubos de ensayo, dispuestos para hacer examen químico, microscópico y también bacteriológico. Y el paciente en su casa puede desechar el frasco. Ventaja de este tipo de envases: que la orina puede durar 72 horas hábiles antes de ser analizadas. Obviamente nadie va a durar tanto tiempo para hacer un examen de orina. Pero, por ejemplo, laboratorios que tienen varias sucursales y que estén lejanas una de la otra, con tiempo le da. Quiere decir que yo puedo preocuparme del tiempo, porque toda la orina va a estar en un tipo de frascos. Y estos que son útiles a la hora de tomar las muestras de pacientes que tienen depuraciones de creatinina en orina, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio en orina de 24 horas. ¿Qué usamos hoy en día? ¿Un galón? ¿De qué? Yo he visto pacientes llevar orinas en jugo en galón de Tampico, de vinagre lo he visto. No he visto de cloro. Pero sin embargo, en el examen general de orina, yo he visto lo he visto en estos frascos. En estos frascos los he visto. Y en estos sí me tocó verlo. Yo le pregunté al paciente, óyeme, ¿cómo tú echaste la orina ahí? Explícame cómo tú lograste agregar la orina. Porque la boca era así de estrecha. No, una puntería de caramba. Pero así. En vasos de 7 onzas. Uno diría, bueno, pero que si están limpios se pueden utilizar. No. Primero, los tubos que son de cristal van a hacer una adhesión de los cilindros. Y a la hora de yo centrifugar la orina para ver cilindros, no lo voy a encontrar porque el cristal se está atrapando. Si utilizo un frasco de compota, por ejemplo, de cualquier que tenga alimentos, los alimentos van a tener azúcar y obviamente me van a dar positivo a glucosa en actividad reactiva. Por traza que tenga, van a aparecer. Y eso te va a pasar, que yo le voy a decir al paciente: usted tiene un daño metabólico porque en su organismo usted tiene glucosa en orina, cuando lo que lo tiene es el frasco. Y toda la madre me dicen la misma teoría: es que yo lo esterilicé. ¿Y cómo que lo hizo yo? Lo lavé con jabón y le eché agua caliente. Pero quedan en la orilla, quedan en esas orillas, quedan restos de alimentos. Y si son compuestas como Gerber, que son ricos en azúcares, muy ricos, evidentemente van a quedar. Los vasos de 7 onzas ya son comunes con nosotros. No deben de ocurrir, ojo, todo examen de orina debe ser colectado en el frasco adecuado. Si no hay frasco, no hay examen de orina.
¿Me voy a entender? Uno diría, bueno, pero que el frasco de 7 onzas está limpio, yo lo compro en un paquete y lo utilizo. Sí, pero la primera condición, si el frasco se cae, ¿se bota la orina? ¿Se derrama la orina? Sí, no me sirve. Yo con dolor de mi alma había una compañera que andaba con una bandejita con orinas en estos vasitos. Tropezó y ella fue totalmente bañada con orina de otra gente. Imagínense la contaminación. Porque usted no sabe lo que tienen otras personas. Si tienen hepatitis, por la orina se pueden contaminar. ¿Cierto? Entonces, no podemos llegar a ese extremo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué yo puedo diagnosticar? ¿O cómo yo puedo ayudar al diagnóstico con un simple examen de orina? Ojo, poco simple entre comillas, porque vamos a ver más adelante que no es tan simple la orina. Primero, aquí tenemos una tira reactiva. Ya le dije que entre Murray y Mauss-Maumene fueron los que ayudaron a construir lo que hoy tenemos como una tira de orina, que podemos ser de 10 parámetros, 12 parámetros, hay de 2 parámetros, hay hasta de 1 parámetro. Entonces, ¿qué yo puedo diagnosticar con la simple tira reactiva? Primero, consideración especial, las tiras reactivas no se cortan. Aquí no ocurre en este país, no, aquí no ocurre. Pero dando conferencias en Bolivia, que fue la última vez que trabajé con ellos, me di cuenta que hay laboratorios en zonas muy lejanas, en la parte alta de Bolivia. Bolivia tiene una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y allá arriba hay laboratorios. Y como es más difícil el acceso a la ciudad, ellos cortan la tira de orina. Que un frasco que trae 100 yo puedo obtener 200. Sí, pero que esa tira, así tal cual como está, viene dedicada para una cantidad de orina específica. Cuando yo corto la tira, estoy dividiendo por mitad los reactivos y la reacción que va a ocurrir no es verdadera. Es una falsa reacción. ¿Me entender? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pH, cetona, sangre, que de hecho, subrayo, las tiras reactivas no detectan sangre. Las tiras reactivas detectan la hemoglobina o la mioglobina, que son proteínas. Y si el paciente tiene eritrocitos, glóbulos rojos intactos y poca hemoglobina diluida, y poca hemoglobina o está muy diluida, te puede dar valor negativo en tira reactiva y positivo en sedimento urinario. ¿Por qué puede pasar? O al contrario, podemos tener mucha hemoglobina, que la tira reactiva te marca que dice tiene 3 cruces, cuando voy al sedimento urinario no encuentro nada. Y eso ha pasado. Y puede ser por 2 vías. Primero, que verdaderamente sea hemoglobinuria que estoy viendo, o que el paciente, como ha tocado a mí hace 5 o 6 días, un paciente que tiene una condición clínica llamada rhabdomiólisis. El doctor, cuando se reporta el examen de orina, él ve sangre oculta, 3 cruces. Y abajo dice glóbulos rojos, 0. Y el laboratorio me dice, mira, mira lo que tenemos aquí. Y nosotros, como normativa, ponemos una nota. Glóbulos rojos lisados, hemoglobina presente. El médico fue con 2 cosas, con el reporte que se hizo del laboratorio y con una CPK del paciente. El paciente tiene una CPK, una creatinofosfoquinasa, en 15.000. Él me dijo, lo que tú estás reportándome a mí como sangre oculta es mioglobina, porque el paciente lo que tiene es un daño muscular y eso se está liberando en el riñón. Y lo que aparece en orina no es hemoglobina, es mioglobina. ¿Qué hizo el médico? Le dio tratamiento y al paciente al 4.º día ya no tenía mioglobina en orina. Fácil como observar una creatinofosfoquinasa y revisar el simple examen de orina. ¿Ven que no es tan simple? ¿Vamos bien? Ok, yo puedo diagnosticar diabetes insípida con las tiras reactivas con un solo parámetro. Cuando yo quiero saber si el paciente tiene o no
Deshidratación. ¿Cuál parámetro uso de la actividad reactiva? ¿Y qué más? Cetona y qué más. No. Un parámetro como dice, ¿por qué está ahí? ¿Cuál parámetro como ni siquiera lo usa? Ahí están varios parámetros. Uno de ellos es el pH y el otro es la densidad urinaria. Y uno dice, ¿por qué está la densidad ahí? La densidad es importantísima porque si el paciente está deshidratado, quiere decir que tiene pocos líquidos y muchos solutos. Recuérdense que la orina lo que más tiene es fluido, agua, del 94 al 96%. Y cuando ese paciente está deshidratado, ¿qué se pierde? Se pierde líquido. Y al perderse líquido, aumenta el pH, el pH puede ser secundario, pero sí aumenta la densidad urinaria. Mientras mayor densidad, mayor deshidratación. Al contrario, mientras menor densidad, mayor hidratación. ¿Pueden entender? Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que tenga diabetes insípida, su primer signo o síntoma es la poliuria. Orina mucho. Y al orinar mucho, la densidad urinaria, ¿cómo va a estar? Muy bajita. Tan bajita como cercana al nivel del agua. El agua destilada tiene una densidad de 1.000. Y el paciente con diabetes insípida va a tener una densidad urinaria de 1.005 o menor. ¿Me siguen? O sea, eso puede ayudar. Segundo, ¿qué podemos diagnosticar? La hematuria. ¿Qué es hematuria? Es la observación de sangre en orina. Hemato. Si tiene una hematuria y se centrifuga la orina y luego de centrifugado la orina queda clara o ligeramente turbia pero queda amarilla, quiere decir que el paciente verdaderamente tiene una hematuria. Mientras si yo tengo una orina roja y cuando la centrifugo sigue quedando roja, puede ser por dos factores. Una, mioglobinuria, o dos, podría ser que sea una condición de alimentación. De alimentación. La remolacha. De hecho, hay una fruta que se llama la pitaya. La fruta del dragón también. Cuando usted se consume esa fruta, la que es roja, te tiñe la orina de un color rojo. Y te dice, ay, pero el paciente tiene una hematuria, mira, yo estoy orinando sangre. Pero no da positivo para la actividad inyectiva y tampoco aparece un glóbulo rojo en su orina. Entonces, cuando se centrifuga la orina, se sigue quedando del mismo color, porque el colorante está inmerso en toda la orina. Entonces, hay dos tipos de hematurias: una hematuria glomerular y una hematuria postglomerular. La que tiene mayor consideración clínica es la hematuria glomerular. Y con el simple hecho de observar esto, aquí que observo glóbulos rojos bicóncavos que tienen mucha hemoglobina. Pero de este lado que observo son glóbulos rojos también, pero punto importante, ¿qué la veo aquí? Un vacío. Esto sería un bled o un divertículo. Aquí tengo uno que se le ve como un punto de diana, que está vacío. ¿Cuándo ocurre esa condición? Cuando el glóbulo rojo sale por el glomérulo e intenta salir por unos espacios que se llaman podocitos. Para poder salir a través de los podocitos, que no es normal que salgan, pierden la hemoglobina, se destruyen el glóbulo rojo y al desnaturalizarse salen de diferentes formas, como por ejemplo esta que sería un divertículo, aquí está en campo claro, o pueden salir así, con puntos vacíos. Y si yo observo eso en un examen de orina, si observo más de 5%, quiere decir, por cada 100 glóbulos rojos que observo, encuentro 5 de esta forma, se diagnostica como hematuria glomerular. No lo digo yo, lo dice el doctor Fogassi en su libro. Y lo dicen los demás autores. Aquí tenemos la clasificación
del de 1987 en adelante. Anteriormente era diferente. Anteriormente decían que todo lo que fuera, aparte de esto, eran dismórficos. Pero hoy en día establecemos que todos estos son daños dismórficos, no tanto, sino son daños eumórficos. Quiere decir que son glóbulos rojos que todavía contienen hemoglobina y que el daño ocurrido no está en el glomérulo, sino que pueden estar después del glomérulo. ¿Vamos bien? ¿Un poquito aburrido? No, ¿seguro? Me avisan. Miren este señorito. Miren este pacientito. ¿Qué tenemos aquí? Una hematuria. Vamos a ver. Normal, normal, normal. Vacío, 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 vacío. Miren este que parece una doble tetica. Este es un polidiverticulado, también llamado GF1, o también llamado acantocito. Si yo encuentro más de 5 de estos, se considera una hematuria glomerular. 1, 2, 3, 4, por aquí 5, 6, ¿ya? Al médico le puede decir, doctor, su paciente tiene una hematuria glomerular. ¿Y por qué? Porque conté más de 5 acantocitos y ni siquiera conté 100 glóbulos rojos. Ni siquiera conté 100. Solo conté con ese campo. ¿Cómo lo puedo ver mejor? Si los tiño. Aunque en microscopía de campo claro también se pueden observar sin ningún inconveniente. Miren aquí. Aquí están con luz polarizada. Y esto que dice el doctor Fogassi. Si yo encuentro menos de 40% de glóbulos rojos sin que sean dismórficos, una hematuria sin condición clínica. Si está mayor de 40% diferentes a los de los divertículos, quiere decir lo que son vacíos, lo que tienen acantocitos. Pero si encuentro más de 5 acantocitos o polidiverticulados, ya. Y de hecho el médico manda a hacer un análisis que se llama morfología de glóbulos rojos en orina, ¿cierto? Y eso simplemente es tomar la orina, centrifugarla y verla en microscopio. ¿Qué a mí me ha funcionado? Me tuvo un paciente que me dio trabajo porque el médico decía, sospecha de hematuria glomerular. Cuando yo lo hice en campo claro, no le encontré nada. Y dije, no, como que no me convence. ¿Qué hice? Tomé una gota de sedimento y agregué una gota de Lugol, de que usamos en parasitología. Y cuando lo coloqué en el microscopio, empezaron a aparecer los diverticulados. ¿Por qué? Porque en ese caso, el Lugol funcionó como una tinción supravital y tiñó los glóbulos rojos que estaban alterados, que tenían daño en su matriz. ¿Me siguen? Ok, vamos a ver algunos casos clínicos. Estos son de un control externo de la calidad de Perú. Me dicen, se presenta el servicio de urgencias un paciente con 55 años de edad que refiere disuria, dolor al orinar y fiebre. Además tiene un pH en 5, una densidad en 1.010, esta leucocitaria 2 cruces, proteínas 4 cruces, glucosa 2 cruces, nitrito positivo. Podemos decir, bueno, es diabético, ya no hay mucha cosa que hacer. Cuando se le hizo sedimento urinario, encontramos esto. ¿Qué es? Ya bueno, esto aparece día a día. Primero es un macrófago, una célula macrófaga. Y si observamos, estos cuerpos que están en el interior son cuerpos de grasa. Y estos se llaman cuerpos ovales grasos. Y estos aparecen muy frecuentemente en daño renal. Es un caso muy particular de síndrome nefrótico, en donde el riñón ya empezó a dañarse. Recordemos el caso clínico, el paciente tenía glucosa positiva. ¿Qué más tenía de importancia? Proteína. Quiere decir que ya este riñón empezó a dañarse poco a poco, con el tiempo. Con la observación simple de este elemento, yo le puedo decir al doctor, revise el paciente y tome la acción a ese riñón porque ya el paciente puede
empezar a entrar en falla renal. Si lo quiero observar mejor, le puedo hacer una tinción que se llama tinción de Sudán 3, que aparece rutinariamente en el mercado. Y con eso se van a teñir mejor y los cuerpos de grasa van a formar un color rosado, bolitas rosadas. De hecho, ya es una rutina hacerlo en el laboratorio. Así como yo también lo hago en coprología. ¿Me siguen? Segundo caso, femenina, dice que tiene picazón a nivel de vaginal y uretral. ¿Qué tenemos? pH 1.020, todo lo demás es negativo y pH 6.5 y densidad 1.020. Nada que denotar en el examen químico. ¿Qué es esto? Le ayudo, un epitelio. ¿Cuál epitelio? Escamoso. Vimos que vimos ahorita. ¿Por qué lo sé? Núcleo pequeño, gran citoplasma. Núcleo pequeño, gran citoplasma. Pero ¿qué veo? Entre este y este, ¿cuál es la diferencia? Hay uno que se observa más granular, ¿verdad? Son bacterias que están justamente dentro del epitelio. Y eso aparecen y se llaman células clave o se llaman epitelios escamosos clave. Eso aparecen cuando el paciente tiene una vaginosis. Recuérdense, ¿cuál es la función del epitelio? Proteger, ¿cierto? Y cuando las bacterias empiezan a colonizar los epitelios, ellos la van atrapando y se van exfoliando hacia afuera. Por eso es que aparece más frecuentemente, porque ellos dicen, es mejor que me llegue a la capa superficial y se vayan a que sigan penetrando la capa profunda y me dañe el órgano. A esta paciente, si se le hace un cultivo vaginal, va a aparecer con algún tipo de bacteria. ¿De qué índole? Gram negativa, que es lo más frecuente. ¿Me siguen? Con un simple examen de orina. Subrayo simple. Ok, ¿qué más dice? Dice cólico renal, refiere antecedentes de litiasis, pH 5.0, densidad 1.030, quiere decir que está deshidratado, sangre oculta, 3 cruces, quiere decir que tiene una hematuria. Ok, si tiene 3 de sangre oculta, yo no veo mucho glóbulo rojo. A ver, ¿qué observo aquí? Aquí hay un epitelio, pero se llama urotelio, que está justamente en la vejiga, que le permite al sistema poder contraerse, a la vejiga contraerse y expandirse cuando está lleno de orina. Esto es un urotelio, pero esto es superficial. Y este es el mismo urotelio, pero profundo. Este profundo no debería de aparecer frecuentemente en el examen de orina, porque no es propio de que se exfolie, porque su parte natural es que este se transforme o madure a este. Cuando esto ocurre, que sale así y ya tengo hematuria y el paciente refiere de que él tiene litiasis renal, es porque algún lito, alguna piedra empezó a lacerar los túbulos y como los epitelios vienen por capas, van a aparecer ahí las diferentes capas. Es como cuando yo estoy en la tierra y le hago un hoyo. Sale la tierra de arriba, del medio y de abajo. En este caso salió epitelios superficiales, intermedios y estos son profundos que están en la base. En cuanto yo vea esto asociado con hematuria, le puedo decir al doctor, revise el paciente porque puede ser que puede ser que tenga una litiasis renal. Cuando se le hicieron estudios posteriores, se identificó que el paciente sí tenía una piedra, como comúnmente le llamamos, atrapada en los conductos, en el uréter, justamente en el derecho. Y eso era lo que estaba provocando el dolor y la hematuria. La expresión, como uno dice, el paciente está pariendo una piedra. Literalmente. Vamos a ver, este último caso clínico tenemos uno que es 1.015 y 5.0. Dice que está tomando medicación, ceftriaxona. ¿Qué observo aquí? Son bacterias.
¿Pero cómo? Estas bacterias se llaman bacterias en L o blefaroplastos. ¿Qué tienen? Fíjense, las bacterias normales, estas son más largas. ¿Y qué tienen aquí? Un pequeño bulto. Ese bultito es la expresión de la bacteria ante el antibiótico. Le dice, oye, tu antibiótico no me hizo nada y me burlo de ti de esta manera. Y ya se burlan. Eso quiere decir que a ese paciente le dieron tratamiento con antibiótico o una de dos. O la paciente lo dejó de tomar, o el tratamiento eran 10 días y solamente hizo 3, o el antibiótico no fue efectivo justamente para ese microorganismo. Y cuando se observan esto, se reporta al médico que el paciente verdaderamente el antibioterapia no funcionó. El siguiente, 5.0, 1.020, trazo que sería una cruz. Y este sí me quiero quedar aquí. Sigo, epitelios escamosos. Escamosos, escamosos. ¿Qué observo aquí? El epitelio escamoso, pero mira la diferencia ahora. Núcleo, citoplasma y aquí tengo un vacío. ¿Lo ven? O sea, no hay una continuidad. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando el paciente está infectado por candidiasis, tricomoniasis y si me fijo en esto, de este lado, este filamento es un filamento de un hongo. Cuando se le hizo cultivo a la paciente resultó que tenía candidiasis. Y la expresión del epitelio, ¿cuál fue? Esta forma que se llama halo perinuclear. Casi terminando. Los instrumentos automatizados me ayudan al diagnóstico de los pacientes. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, yo puedo acelerar el proceso y disgregar las orinas que están normales, le presto menos atención porque ya mi instrumento me los analiza. Y en cuál yo tengo mayor hincapié en aquellos que son patológicos. Cuando yo estoy haciendo orina manual, pues yo tengo que tomarle el mismo tiempo a todas las orinas. Cuando lo hago de manera automática, aquellas que son normales, me olvido de ellas. Y apenas dice el doctor Fogassi que del 10 al 15% que son patológicas deben ser analizadas por un analista. En mi laboratorio público, como las orinas son todas patológicas, quiere decir que tenemos que ver orinas con el microscopio a cada rato. Pero el instrumento me ayuda bastante. Porque me dice qué yo buscar y en dónde buscar. Y créanme, yo he encontrado muchas cosas en equipos automatizados. Y le dejo esta imagen. Este es un congreso que tendremos en Honduras este año, en noviembre, va a ser virtual, en donde trabajaremos temas de orina con expertos de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, México. Les dejaré mi contacto por si se quieren interesar. Perdón por el mal rato, perdón por, qué sé yo, por... Ustedes escucharon a esta persona hablar, pero bueno, espero que le haya servido. Muchas gracias.